Hermanos, buenas tardes, noches, tengan todos. Sean bienvenidos los que están en línea, los que están conectados en este canal. Sean bienvenidos. Y saludos también para todos los que nos escuchan aquí en Playa del Carmen, los que nos escuchan en Cancún, para los hermanos de Tres Reyes, para los de Nuevos Camp, para los de Valladolid, Tizimín, para los de Puerto Arturo. Saludos para todos tus hermanos. Entonces, sean bienvenidos en esta transmisión del día de hoy, y quisiera que dispusieran su corazón el día de hoy, allí donde estás en tu casita, puedas tener ese corazón dispuesto. No se distraigan, porque la palabra que Dios quiere hablar hoy en tu corazón va a ser para que tú puedas entender el sentir del Espíritu en estos tiempos. Le he puesto como título a esta enseñanza: ¿estás preparado para la segunda venida de nuestro Señor Jesús? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para que cuando Él venga te pueda hallar viviendo esa vida que Él te está demandando? Porque hoy en día toda gente se habla mucho sobre la segunda venida de Cristo. Se habla de que muchas señales se han cumplido y que en cualquier momento el Señor Jesús va a regresar a la tierra así como Él se fue. Entonces vemos que gente con conocimiento de la palabra, que gente que un día tenían el entendimiento del Espíritu y caminaban con el Espíritu, y vemos que gente que se alejó, que se extravió, y que vemos que ahora han vivido un engaño, porque platicamos con algunas personas que tienen conocimiento de la palabra y decían que el Señor Jesús a lo mejor viene o no viene. Otra persona decía que cuando Él venga, dice que esta tierra que está aquí en este lugar, en este mundo en los cuales estamos viviendo, dice que no va a ser destruida, no le va a pasar nada, que aquí va a ser la morada eterna y que Dios va a estar con ellos. Y yo le decía, ¿y el infierno? O sea, hay dos lugares para el ser humano. Dice que hay un cielo y hay un infierno. Y dicen que no existe. O sea, hay gente que todavía no cree que hay un infierno y tampoco un cielo. Dice que la tierra que la tierra de aquí va a ser renovada, y empiezan con cosas que no es bíblico. Entonces es el motivo de esta enseñanza. Y aparte hay gente, yo platicaba con una persona que tiene como 70 años y decía que la venida del Señor Jesús es que eso se decía desde cuando esta persona tenía 7, 8 años, ahí tiene 70 años, y tiene esa duda sembrada en su mente: ¿será que vaya a venir? Yo no creo que vaya a venir, dice, porque hace mucho tiempo que estoy acá y hasta ahora no ha llegado. Eso me decían mis abuelitos desde ese tiempo. Entonces hay gente que no cree, y otras personas que tienen esas dudas. Dice que no hay un espíritu, que el ser humano no tiene espíritu, no tiene alma, que nada más es un cuerpo y que somos polvo, y cuando muere uno dice que al polvo vamos, porque somos polvo. Entonces es el motivo de esta enseñanza. Yo le he puesto como título: ¿estás preparado para la segunda venida de Cristo? Hoy vamos a ver de qué está constituido el ser humano, de qué está hecho, cuáles son los elementos en que el ser humano está hecho. Entonces vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo, vamos a leer como manera de introducción en el versículo 18. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5 y vamos a leer el versículo 18 hasta el 23. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Les doy tiempo para que ustedes lo busquen. Yo ya lo tengo aquí en mi Biblia, ya lo tengo buscado, pero les doy tiempo para que lo busquen. Entonces, ¿por qué? Porque la gente de este tiempo no cree que
que tenga un espíritu el hombre. Dice que cuando muera ahí va a quedar, aquí se acabó todo. Entonces vamos a ver de qué está hecho el ser humano. Dice en el capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu. En el 20 dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. En el 22, absteneos de toda especie de mal. Y en el 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde quiero hacer el énfasis, donde quiero hacer en el versículo 23, es lo que vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando, y vamos a leer nuevamente. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, o sea, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de continuar, ahí en su lugar, pueda cerrar su ojo y inclinar su rostro. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios que nos hable por medio de esta palabra, y yo voy a pedir que me ayude para poderles transmitir esta enseñanza, y ustedes ahí en su lugar, para que Dios les pueda hablar, o que sea la palabra de bendición para cada corazón, para cada alma. Entonces cierre su ojo en su lugar, incline su rostro, vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, porque nos permites, a pesar de tanta oposición, Señor, nos permites que estemos una vez más por medio de por este medio, Señor, podamos transmitir esa enseñanza. Padre, que los corazones que están viendo este mensaje, Señor, puedas tú hablarles el día de hoy, Señor. Y yo también, Padre, te pido que me ayudes a transmitir este mensaje, Señor, porque yo reconozco que no soy apto para dar ese mensaje, Señor. Pero si tú estás conmigo, Señor, si tú eres el que habla, Señor, a través de mí, Señor, sé que se va a poder entender este mensaje, Padre. Te lo pido, Padre, que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos y amigos, vamos a ir viendo en el versículo 23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y dice: y todo vuestro ser, todo vuestro ser. ¿Qué es el todo tu ser? O sea, tú como ser humano. Entonces podemos ver que el ser humano, o sea, todo tu ser, dice que es, y luego dice: y todo vuestro ser, dice, y aquí dice: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. O sea que el ser humano, el hombre, cuando me refiero a hombre, estoy hablando de que la mujer y el varón. O sea, que el hombre está compuesto de tres cosas. Tiene el espíritu, tiene el alma y tiene el cuerpo. Y dice: y todo vuestro ser, o sea que tú o yo tenemos ese espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a estar viendo qué significa cada uno de esos. Vamos a ver qué significa el espíritu, qué significa el alma y qué significa el cuerpo, y qué funciona y cómo funciona cada uno de esto en los cuales en el ser humano, de eso estamos compuestos, de eso estamos hechos o constituidos, o sea, estamos como fabricados, o sea, algo así, como que Dios nos dio ese espíritu, nos dio esa alma y nos dio ese cuerpo a todo nuestro ser. Entonces, para poder ver qué significa espíritu, ahí en su lugar puedas entender qué quiere decir espíritu, lo que significa espíritu. Y dice: espíritu es un elemento que habilita a la vida humana. Espíritu es un elemento que habilita a la vida humana.
o también se le conoce como aliento de vida al ser humano. Entonces, tú tienes un espíritu, yo tengo un espíritu, todos tenemos un espíritu, todos los seres humanos tenemos un espíritu, todos tenemos un espíritu, dice que es el aliento de vida al ser humano, es el aliento de vida, es el que habilita, dice, a la vida del ser humano. Entonces, para ver todo esto vamos a estar viendo unos pasajes donde nos habla por medio de la Biblia cómo Dios obra y cómo nos dio de ese espíritu. Entonces vamos al libro de Job, capítulo 32. Libro de Job, capítulo 32, versículo 8. Libro de Job, capítulo 32, versículo 8, y dice, le voy a dar tiempo que busquen. Job 32, 8, dice, ciertamente, dice, espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Ciertamente, dice, espíritu hay en el hombre, ciertamente de espíritu hay en el hombre, dice, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Es que está diciendo que nosotros tenemos ese soplo de Dios, ese espíritu que Él nos ha dado. Entonces vamos a otro pasaje, pasaje de la Biblia. Vamos al libro de Juan 6, 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Estamos hablando de qué es un espíritu. Estamos viendo ejemplos de lo que es un espíritu, de cómo está constituido el hombre. Entonces, Juan 6, 63. Si yo estoy yendo muy rápido y no te da tiempo de buscar, apúntalo en una libretita, un papelito, y ya más tarde lo puedes analizar y buscar. Entonces, Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, el espíritu es el que da vida al ser humano. Como vimos al principio, es el que habilita la vida del ser humano. Es el espíritu. Ese es el espíritu. Entonces, podemos ver, el mismo Dios hizo al hombre, le puso un espíritu. Así como vimos al principio, dice, es todo el ser, todo tu ser. Dice espíritu, alma y cuerpo. Estamos viendo lo que es un espíritu, entonces podemos ver cómo nos puso un espíritu Dios. Nos dio un espíritu. Y ya lo estamos comprobando con los pasajes que estamos viendo. Pero ¿qué más? Entonces ahorita ya entendiste que es un espíritu, cómo obra el espíritu, cómo Dios nos dio ese espíritu, ese aliento de vida, el aliento de vida que nos dio. Porque la vida es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué significa alma, porque es espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver qué dice, qué significa el alma. Alma, dice, es la vida o que posee vida. Dice, se usa frecuentemente para referirse al interior de una persona. Se usa frecuentemente para referirse a lo interior, o sea, tu corazón, lo que tú tienes adentro, ese es tu alma. Dice, es lo que posee vida. Te puedo poner un ejemplo. Yo me llamo Miguel, entonces ese Miguel que tú estás viendo, ese Miguel que estás viendo aquí, esto que tú estás viendo, nada más es el cuerpo, es el cuerpo, y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que siente, cuando me agarro y siento el dolor, y siento que me estoy agarrando, y siento que me agarro, esto, el Miguel, el alma es el que está adentro.
Ese soy yo realmente, ese es el alma, es la vida que hay. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, eso es el alma, es la vida del ser humano. Y los animales también tienen alma porque es la vida, pero ellos no tienen un espíritu. Ellos no tienen espíritu, ellos tienen un alma que es la vida y tienen un cuerpo. Pero nosotros tenemos el espíritu, tenemos el alma, y esto lo vamos a ver en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, por favor. Génesis 2, versículo 7, para ver más de qué es el alma o cómo Dios le dio el alma al hombre. Le puso ya vimos que le puso el aliento de vida, pero también dice que el hombre fue un ser viviente, o sea, le dio vida. Esa vida es el alma del ser humano. Entonces, Génesis 2, 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Lo volvemos a leer y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue un hombre un ser viviente, o sea que le dio vida al hombre y le dio esa alma en el cual dice que si te quita la vida, el alma se va. Pero vamos a ir más adelante. Más adelante les voy a explicar cómo funciona el espíritu, cómo funciona el alma y cómo funciona el cuerpo. Entonces, ya vimos que el hombre tiene un espíritu, tiene un alma, y vamos a ver el tercer componente, que el que leímos desde el principio. Leímos al principio, dice que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces vamos a pasar a ver qué significa cuerpo. Dice, cuerpo significa, en la Biblia habla muy poco sobre el cuerpo, y vamos a ver algunos pasajes, pero habla más, o sea, al referirse al cuerpo, en la Biblia se refiere más a la carne, o sea que cuerpo significa carne, cuerpo significa carne, o sea que en la Biblia cuando tú veas, dice, habla de la carne, y habla de la carne y las obras de la carne, y que cuídate porque la carne se exalta, y empieza a hablar de la carne y de la carne y de la carne, porque no hay un significado concreto de lo que es un cuerpo. Pero Jesús habló sobre los cuerpos, y eso lo podemos ver. Vamos a ver lo que dijo él sobre el cuerpo. Dice, vamos al libro de Mateo 5, del versículo 29 y 30, vamos a ver lo que dice del cuerpo. Mateo 5, 29. Para que tú entendieras realmente de qué estás hecho, por qué cuando, a pesar de que te vaya bien, digamos bien, en el sentido económico, en el sentido de que tienes tus bienes, tienes tu casa, tienes tu familia, y vives moralmente bien, y dices, es que yo no tomo, yo no peco, no hago esto, pero aún en tu interior hay un vacío, en tu interior hay algo que hace falta, que solamente el Espíritu de Dios te lo puede llenar, porque ese aliento que te dio, ese el soplo que te dio Dios, es por eso que necesitas de la presencia de Dios. Sale ese vacío que no puedes llenar ni con bienes materiales, ni con todo lo que tú hagas. Entonces vamos a ver lo que dijo Jesús en el libro de Mateo 5, 29, y vamos a leer el 29 hasta el 30, vamos a leer. Y dice, por tanto,
si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, está hablando del cuerpo. Están hablando del cuerpo que es un cuerpo de pecado, advirtiéndole a la gente y a los que han estado caminando con él. Él le enseñaba acerca del adulterio y decía, si tu miembro te es ocasión, si uno de tus miembros dice, si tu ojo dice, es ocasión de caer, mejor quítatela, sácatela. Dice, porque es mejor que entre al infierno. También dice, es mejor, dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice, pero está hablando acá específicamente a cristianos que están caminando, a los cristianos que día con día están caminando. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, si tu mano derecha te está impidiendo que tú camines y te santifiques cada día, dice, sácatela mejor, quítatela. ¿Por qué? Porque es mejor que vayas sin ese brazo, sin esa mano, y puedas llegar al cielo, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, está hablando del cuerpo. Entonces, como vimos, son pocas las veces que se habla del cuerpo, pero más se habla de la carne. Más se habla de la carne. Y empieza que el cuerpo, tu cuerpo es la carne, y cuando en otros pasajes que vamos a ver más adelante, vamos a ver que cómo está el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el alma y cómo funciona el espíritu. Entonces, como ya vimos, ¿qué es cuerpo? ¿Qué es un alma? ¿Qué es un espíritu? Entonces, todo esto es lo que está constituido, está hecho el ser humano con esto, con estos tres elementos, con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Son tres componentes que tiene. Entonces, podemos ver cómo también dice que la carne, lo que es el cuerpo, se opone al espíritu. Y cómo hay una lucha entre ellos, se oponen. El espíritu está dispuesto y la carne no, y se exalta. Entonces, cuando vemos, y te voy a poner ejemplos, cuando vemos a alguien, un pecador, está perdido completamente, está ahí en sus delitos, sus pecados, es borracho, es drogadicto, es adúltero o fornicario, está pero embarrado totalmente en el pecado, porque la carne está exaltada, o sea, está viva la carne, está viva y su espíritu está muerto. Podemos ver a este ejemplo que el espíritu está muerto, no para nada está avivado, sino que la carne está arriba, está todos los deseos que está haciendo y todos los deseos, pero el espíritu el alma, en su interior gime, esa alma pide porque necesita la ayuda del espíritu. Y por eso podemos ver gente, como te ponía el ejemplo, que tiene bienes, gente que está con su familia, gente que aparentemente viven bien y que no tienen necesidad en lo económico y todo esto, pero en su interior, adentro de ellos, tienen un tremendo vacío. Tienen un vacío que no lo pueden llenar con nada. Unos se van a la droga, otros al alcoholismo, otros al sexo, y cuando están complaciéndose con sus pecados y todo, se siente bien. Cuando está borracho, ahí está tirado, se siente bien, porque está borracho. Pero cuando pasa el efecto ya sea del alcohol o de la droga o del pecado que tú cometes, cuando pasa el efecto, sientes ese vacío nuevamente. Se siente ese vacío. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu, tenemos un alma,
ellos van a estar peleando para que el cuerpo o la carne se apague y pueda salir el espíritu, pueda avivarse el espíritu. Entonces, también podemos ver ejemplos como el cristiano. Hay cristianos que un día, o sea, hermanos y gente que un día estuvo caminando, y podemos ver que un día estuvo predicando y un día estuvo ministrando iglesias y otro día que eran utilizados por el Espíritu, pero se sacaron permisos, se dieron permisos y dijeron, porque la vida, tú como cristiano lo debes saber, que la lucha todos los días es una lucha que tenemos que estar ahí. Tienes que orar, tienes que estar buscando la presencia del Espíritu, tienes que estar estudiando la palabra. Como tú como cristiano que has alcanzado tu salvación, lo sabes que hay luchas. El enemigo viene a querer golpear, te viene a sembrar dudas en tu mente para hacerte pedazos y todo eso. Pero hay unos que se sacaron quizás un permiso y dijeron, hoy no voy a estudiar mi Biblia, y vieron que no estudiaron su Biblia y no pasó nada. Y luego no voy a orar hoy, y vieron que oraron, pero no oraron, pero y no pasó nada también a su vida. Y así se empiezan a sacar permisos. Pero el Espíritu, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás leyendo la palabra, te estás llenando de la palabra de Dios, tu espíritu se vivifica, se vive y sube, o sea que se va para arriba. Y los deseos de la carne, o sea, estamos hablando de gente que ha alcanzado su salvación, que ha experimentado el perdón de pecados, que un día estuvieron en el pecado, pero Cristo Jesús les ha perdonado su pecado. Estoy hablando prácticamente a la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo Jesús ha salvado. Entonces, que un día fueron perdonados y todo, y la carne se les fue apagando, porque cuando tú estás en lo espiritual, cuando tú estás en la presencia del Espíritu, la carne se apaga, muere la carne, muere, y ahí queda, y entonces el Espíritu está avivado. Pero cuando vas descuidando tu oración, vas descuidando la lectura, la palabra, vas descuidando las reuniones donde el Espíritu va a ministrar tu vida, donde va a venir una palabra nueva para tu vida, y para que tú salgas renovado en la presencia del Espíritu. Entonces, cuando tú empiezas a fallar en esto, tu espíritu se va apagando, va muriendo, y la carne va brotando. Por eso decía el hermano Amadeo el domingo, decía, y mires que tengas cuidado de que no vaya a ser que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Y no vaya a ser que tú dejes de alcanzar la gracia de Dios, dice, que te vayas a deslizar y que vaya a brotar una raíz de pecado, de amargura. ¿Por qué sucede eso? Porque el Espíritu, te diste permisos para no orar, para descuidar lo espiritual, tu vida espiritual, y tu espíritu se fue apagando. Y tu carne se fue avivando, se fue exaltando, y cuando te diste cuenta ya todo ligero, ya empezaste a caer en algún pecado, aunque no es escandaloso ni nada, pero ahí está el pecado. Entonces, por eso podemos ver gente que en otro tiempo estuvieron caminando en la presencia de Dios, pero ahí están tirados ahora, tirados en el pecado. ¿Por qué? Porque dejaron de alcanzar la gracia de Dios. Dejaron de alcanzar la gracia de Dios. Entonces podemos ver que es una lucha. El espíritu contra la carne es una lucha, se oponen entre los dos. Pero podemos ver ahí en Primera Tesalonicenses, el capítulo que leímos al principio, en el versículo 23, donde dice, y todo tu ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Cuando tu espíritu, ya vimos, cuando tu espíritu se apaga, la carne se exalta. Y cuando la carne se apaga, el espíritu se exalta. Pero ¿y el alma dónde queda? Por eso Pablo puso que tu espíritu y tu alma lo puso en medio. Y luego dice cuerpo.
tu espíritu, alma y cuerpo. Y el alma lo puso en medio él, porque el alma va a ir donde tú lo quieras dirigir. El alma va a ir, si tú te dedicas a lo espiritual y buscas lo de Dios y caminas con Dios y estás metido, y tu alma va a ir hacia lo espiritual. Pero si tú te das rienda suelta a tus deseos, a tu carne y todo eso, tu alma también se va a virar hacia ese lugar. Entonces, yo te digo y te pregunto el día de hoy, ¿a dónde tú estás dirigiendo tu alma? ¿A dónde? O sea, como leímos al principio, Cristo ya viene pronto. Y mira que no vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Cuídate, que dice que todo tu ser se santifique, tu espíritu, tu cuerpo y tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se santifique. Pero vemos que también hay una lucha entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, pero vamos a ver, vamos en Romanos, para que quede claro esto que te estoy dando, para que tú veas y puedas analizar tu corazón y decir, ok, yo soy espiritual, ¿dónde está mi espíritu? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi espíritu? Soy espiritual, estoy yendo hacia ese camino que Cristo ha trazado, o te estás engañando y te has vuelto ligero, o simplemente estás perdido en tus pecados. Y puedo ver mucha gente perdida en sus pecados, gente religiosa que dice que sí, hermano, yo soy salvo por la gracia de Dios y todo. Y a ver, ¿cuál es la evidencia de tu salvación? Y cuál es la evidencia de tu perdón de pecados? No, es que no hay ninguna. Entonces, ¿y cómo dices que eres salvo? No, es que tengo esta amargura, tengo este rencor a tal persona. Bueno, entonces no has sido perdonado. Estás engañado porque piensas que al leer la Biblia y sin arreglar tus cosas, sin arrepentirte, te vas a salvar. No, al contrario, estás engañando tu alma. La estás apaciguando, tu conciencia la apacigua, como que la adormeces para que no veas la realidad de tu vida, para que no veas en qué estado estás. Entonces vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 5, por favor. Romanos 8, 5. Y vamos a ver cómo estos dos, el espíritu y la carne, tienen una lucha. ¿Cómo se oponen? O eres de la carne o eres del espíritu. Entonces, vamos a Romanos 8, 5, por favor. Romanos 8, 5, vamos a leer del 5 hasta el 9, dice, Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, aquí está clara la palabra. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Más, dice, está hablando aquí a los cristianos del 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si es que todavía está el Espíritu de Dios aquí desde que te salvaste y estás allí caminando, o ya dejaste de alcanzar la gracia de Dios como leía el hermano el domingo. Dice, y si alguno no tiene, dice, mas vosotros que vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si leemos el 10 dice, pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, lo volvemos a leer, vamos a leer en el 5, empezamos a leer el 5, porque quiero que tú entiendas bien todo esto, que tú hoy puedas entender el mensaje que el Espíritu te está dando, porque la venida de Cristo está cerca. Y dice Él que va a venir por una iglesia pura y sin mancha y sin arruga, una iglesia santa para Él. Entonces dice, porque lo que en el versículo 5, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, como te comentaba, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. O sea, si tú estás queriendo, o dices que eres cristiano, pero todavía tienes algo que te estorba, algo que tienes, entonces no vas a poder agradar a Dios. Es necesario, dice, por eso leímos al principio, dice, que todo tu ser se santifique para la venida de nuestro Señor Jesús. Y dice, tu espíritu, y tu alma, y tu cuerpo, todo tu ser, todo tú vas a ser santo, sin mancha, sin arruga. Y dice, para presentarse una vida santa, para presentarse delante de Dios. Y tu amigo que quieres buscar de Dios también, que hoy quizás es la primera vez que tú te conectas y escuchas este mensaje, puedas entender de dónde se dirige tu alma, a dónde estás dirigiendo tu alma, a dónde lo quieres llevar. Yo te pregunto que si hoy llegara a venir Cristo Jesús, ¿estás listo? ¿Estás listo para recibirlo? ¿O qué es lo que te hace falta? ¿Qué te está estorbando para no buscar, para no consagrarte a Cristo Jesús? Entonces, hoy, más que nunca, debería estar buscando a Dios, debería estar preocupado por tu vida. Si no has alcanzado tu salvación, puedes estar preocupado, puedes estar diligentemente buscando ese perdón de pecados, no levantarte de la presencia de Dios hasta que Él no te haya confirmado ese perdón de pecado. ¿Por qué? Porque ¿quién te garantiza que mañana vayas a vivir? Muchos están muriendo ahorita con esta pandemia, con esta peste que está en todo el mundo, a nivel mundial. Y muchos contagiados ahora, cuando todo supuestamente había calmado, ahorita es cuando más hay contagiados y por todos lados. ¿Y quién te garantiza a ti que vas a vivir mañana? ¿O cuánto tiempo de vida te queda? Y no te has preocupado por tu alma, porque tu alma va a ir donde tú lo dirijas. Entonces ya vimos que hay un espíritu y hay un alma, y que los dos se oponen. Entonces ya vimos también cuando tú te dedicas a lo espiritual, la carne se muere, se aplaca. Y entonces, pero también cuando tú descuidas lo espiritual, también el espíritu muere y tu carne se exalta. Es por eso que podemos ver cristianos que han dejado de alcanzar esa gracia, y cuando se les dice alguna instrucción, cuando se les manda alguna consejería, y se le empieza a ver, o sea, lo empiezas a ver todo ligero, andan ligeros, andan quizás no han caído en un pecado escandaloso, pero ya están a punto de desmayar, ya están a punto de irse a la carne y ya dejaron de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque han descuidado lo espiritual. Entonces, yo quisiera que allí en tu lugar donde estás, puedas meditar esa palabra, puedas cerrar tu ojo ahí en tu casita o en el lugar donde estáis escuchando este mensaje, puedas cerrar tu ojo, inclinar tu rostro y vamos a orar. Yo voy a hacer una oración y tú medita a dónde estás dirigiendo tu alma, a dónde quieres ir. Entonces, vamos a orar. Ahí en su lugar, cierren su ojo, inclinen su rostro como señal de reverencia al Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros.
Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú has sido siempre fiel, Señor. Porque tú, Padre, traes el alimento a tiempo, Señor. Traes en advertencia todo lo que tú estás pidiendo para tu iglesia, Señor. Para la gente que no está preparada para tu segunda venida, Señor. Padre, hoy estas almas puedan entender el llamado que tú les estás haciendo el día de hoy, Señor. Que esa oportunidad, ese tiempo de gracia que tú les estás dando, Señor, puedan aprovecharlo, Señor. Padre, porque cuando tú vengas, todo va a haber acabado, todo va a terminar. Ya no van a tener oportunidad estas almas. Y principalmente, Señor, quiero pedir por tu iglesia, Señor. Por tu pueblo, Señor. Por las iglesias que están en diferentes lugares, Señor. Que han estado, guárdalos, Padre, y muéstrales a dónde deben de caminar, Señor. En estos tiempos en los cuales no se puede reunir la gente, los hermanos, Señor, tú puedas dirigir con tu espíritu a cada hermano, Señor. Que mira, Señor, que no vayan a dejar de alcanzar tu gracia, Padre. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te ruego por cada uno de ellos y, Padre, te los pongo en tus manos, Señor. Te los dejo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos y amigos, el mensaje ya está terminado y puedas meditar tu vida, puedas ver en qué condición estás y puedas aligerar lo que te haga falta. Y si ya alcanzaste tu salvación, aviva ese fuego, como le dijeron a Timoteo. A Timoteo, aviva ese fuego del don de Dios, ese fuego que hay en tu corazón, y que tu espíritu y tu alma esté exaltado, esté guardado y sea santo junto con tu cuerpo, sea santo para recibir la venida de Cristo. Entonces la reunión está terminada. Tienen unos comentarios, algunas dudas, estamos también para servirlos. Ahí tienen el número del hermano David Estrella, y también nosotros estamos para servirles. Entonces la reunión está terminada y pasen buenas noches.